Buenos días a todos. Soy Verónica del Río, directora en ORH. Os doy la bienvenida y os agradezco enormemente que nos acompañéis en esta sesión que hemos organizado en colaboración con CEGID y que vamos a dedicar a abordar el tema de los permisos laborales. Como todos bien sabéis, bueno, pues 2024 nos ha traído cambios y novedades en esta materia. Cambios, bueno, pues que añaden un plus de dificultad a la ya compleja tarea que teníamos de gestión de estas ausencias justificadas. Cambios que nos obligan, pues por un lado, y como es obvio, bueno, pues a estar actualizados con todo el nuevo mapa de permisos que pueden disfrutar los trabajadores y cambios también que nos exigen contar con procesos robustos y eficientes de gestión. Cuando hablamos de permisos, pues hablamos y no podemos obviar tampoco que los permisos laborales tienen un impacto directo en la nómina. La nómina es ese elemento de la relación empresa-trabajador, pues yo diría que más delicado, ¿verdad? Cualquier error que cometamos en una nómina, pues sabemos que tiene un coste elevado para la organización y por tanto, bueno, pues hemos de intentar evitar, bueno, pues que esos errores sucedan, ¿verdad? Pues de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un repaso por ese nuevo marco de los permisos laborales y también de su impacto en la nómina. Lo vamos a hacer desde un punto de vista muy, muy práctico, ¿vale? Le hemos pedido a los dos expertos que nos acompañan y que ahora pasaré a presentaros, bueno, pues que nos aporten o que os aporten, bueno, pues consejos desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista legal de la gestión de esos permisos y también que nos brinden prácticas efectivas de la gestión de los mismos en las nóminas. Por supuesto, también queremos pues, resolver las dudas que este tema de los permisos os generen en vuestro día a día. Para ello, hemos dejado un espacio, hemos reservado un espacio final de esta sesión, pues para poder atender todas las preguntas que queráis plantearles a los expertos que nos acompañan. Para ello, tenemos habilitado, como siempre, el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma. Somos muchos los que estamos conectados, por eso os pido y os agradecería enormemente que todas las preguntas que queráis que en esa parte final los expertos os respondan, bueno, pues nos las dejéis por escrito en ese apartado de preguntas y respuestas, porque para mí va a ser mucho más fácil gestionarlas y poder luego trasladárselas a ellos y que os las atiendan, bueno, pues debidamente. La sesión está estructurada en dos bloques. Vamos a tener esa primera parte inicial donde vamos a escuchar a los dos expertos que nos acompañan y esa parte final pues para atender vuestras preguntas. Va a intervenir en primer lugar y paso ya a presentaros Joaquín Castiella, que es el CEO del Exago. Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? Gracias. Joaquín va a hacer ese análisis de toda la parte de los permisos desde ese prisma laboral y nos acompaña también José Antonio Gesteira, que es experto en nóminas de CEGID. José Antonio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Verónica, ¿qué tal? Bueno, como os decía, cada uno de ellos tiene preparada una presentación que va a durar unos 20 minutos y una vez que termine, bueno, pues dejaremos ese espacio final pues para resolver, vamos a abrir esa especie de coloquio, haré yo un poco de intermediaria trasladándoles las preguntas que nos dejéis en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, pues para resolveros todas las dudas en este tema que es francamente, bueno, pues complejo, como decía en el arranque y que despierta muchas dudas cuando hay que llevarlo a la práctica. Comentaros solo una cosa más y es que, bueno, en los próximos días vais a recibir por correo electrónico tanto el vídeo íntegro de la sesión, lo estamos grabando y os lo vamos a hacer llegar, también la presentación que va a utilizar Joaquín, vais a poder disponer de ella. Y ahora sí, sin más dilación, pues Joaquín, arrancamos que tenemos un Vale. tema complejo y un tiempo limitado, por desgracia. Perfecto, Verónica. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación a CEGID y a ORH. Agradeceros en primer lugar, pues bueno, pues estar aquí. Tratar con, o sea, yo creo que hay un tema clave en los permisos. Hay una que quiero comentarlo antes de empezar, ¿vale? Una cosa son el asesoramiento laboral que nosotros en nuestro despacho damos a nuestros clientes, ¿no? Igual que cualquier despacho. Pero luego está ya sabemos con el tema de los permisos que hay una parte también en cada empresa de motivación y pues hay determinados permisos que aunque no procedan y nosotros los abogados digamos no procede el permiso porque hay una sentencia de que la realidad es que muchas veces hay que concederlo porque es la forma también de ganar ese compromiso por parte del trabajador, ¿no? Pero bueno, al margen de esa parte de recursos humanos y de motivación que eso os compete a vosotros, nosotros, nuestro papel es deciros, oye, si procede o no procede, si hay sentencias o no hay sentencias. Vale. Bueno, entonces empezamos. De lo que se trata en la presentación es de hablaros
de tratar un poco de cómo ha evolucionado el Real Decreto de 2023 sobre los permisos y cuáles son esas mejores prácticas en las que hemos acabado, pues a raíz de, pues bueno, de resolver muchas dudas y bueno, y luego ir caso a caso revisando vuestras dudas, ¿vale? En primer lugar, una de las novedades que incorpora el Real Decreto 5/2023 es precisamente la introducción del permiso de matrimonio para parejas, de hecho, que estén inscritas, ¿vale? Tienen que estar inscritas. Esto antes no se recogía, como sabéis, solo se recogía para lo que es el matrimonio canónico o el matrimonio civil, pero no para la pareja de hecho inscrita. Había algunos convenios colectivos que lo recogían. Ahora ya las parejas de hecho inscritas también tienen derecho a ese permiso, ¿vale? Aquí hay una cuestión a tener en cuenta, ¿vale? Que la misma jurisprudencia que se aplicaba y se decía que si tú primero te casas civilmente y al cabo de un año te casas por la iglesia, no puedes disfrutar de dos permisos por el mismo matrimonio, ¿vale? Sí que te permiten dos permisos si el cónyuge es diferente, es decir, si hay un divorcio, hay una separación, sí que te genera un nuevo permiso, ¿vale? Pero por el mismo matrimonio que pase de civil a canónico, no se generan dos permisos. De la misma forma, si tú te inscribes como pareja de hecho y disfrutas del permiso por matrimonio, luego si te casas por la iglesia al cabo de un año, no tienes derecho a un nuevo permiso, ¿vale? Se aplicará, esta sentencia todavía no la tenemos, pero la tendremos porque ya la tenemos precisamente para el caso de civil a canónico, ¿vale? En caso de enfermedad, este es donde se suscitan más dudas, ¿vale? En el permiso por accidente, enfermedad grave y hospitalización. Vale, entonces, enfermedad grave. Primero, accidente, todos sabemos que es un accidente, enfermedad grave. La jurisprudencia lo que viene a decir es que lo que hay que valorar aquí es la situación de necesidad y el requerimiento de esa persona que me acompañe y me ayuda. La gravedad de la enfermedad muchas veces tiene un punto que no es objetivo, no hay un punto objetivo de decir esto es una enfermedad grave, esto no es una enfermedad grave. No, de lo que se trata es de que el médico valore que realmente tú necesitas de una atención de un familiar, de una tercera persona que te acompañe, ¿vale? Eso, y así es como lo establecen los tribunales, ¿vale? Y hospitalización, pues bueno, es pasar la noche en el hospital, ¿vale? Eso es hospitalización según el Tribunal Supremo. El permiso pasamos de 2 días a 5 días. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que el alta hospitalaria, pues lo que está pasando es que está llegando en el día 3, en el día 2, y todo el mundo pregunta, oye, pero con el alta hospitalaria, ¿le tengo que dar los 5 días de permiso? A ver, pues depende, porque el alta hospitalaria no es lo mismo que la alta médica, porque tú, el Supremo ya lo dijo en el 5 de marzo de 2012, ya recogió esa sentencia y esa sentencia ya es antigua, fijaros, y lo que venía a decir es que con el alta hospitalaria tú puedes requerir todavía estar en casa en reposo domiciliario. Y por lo tanto, el alta médica puede que sea más tarde. Y es lo normal es que primero tengas alta hospitalaria y luego venga la alta médica al cabo de unos días. Con lo cual, aquí que hay que vigilar el alta médica. Solo en el momento del alta médica es cuando el permiso ya no procede, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar y que hacer justificar al trabajador. Es decir, en los permisos, y veremos un poco como buenas prácticas, el que estamos viendo que hay muchos permisos y hay determinadas empresas, yo lo noto, hay unas empresas en las que hay pues mucha cara, con perdón, las cosas son lo que son, y hay gente que pide permisos constantemente y eso se contagia, y además es algo que se contagia, o sea, el colectivo ahí se contagia y todo el mundo empieza a pedir los mismos permisos, y hay empresas en las que igual de grandes, el mismo sector industrial, etcétera, y que no se piden los permisos así. Entonces, todo depende de cada compañía, ¿vale? Pero nosotros como criterio, como buena práctica, es pedir siempre el justificante, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es la forma de que generes un filtro por el cual el trabajador se tiene que molestar en conseguir el justificante, con lo cual tiene que pasar vergüenza pidiendo el papelito aquí, pidiendo el papelito allá, con lo cual, si no tiene derecho, pues tiene que pasar varios filtros de vergüenza que le hacen llegar a conseguir el justificante, con lo cual eso hace que solo te lo pidan la gente que realmente lo necesita, ¿vale? Eh, vale, sobre la cobertura, fijaros, esto es curioso, que aquí una de las cosas que se recoge es que se amplía el ámbito subjetivo de este permiso.
de hospitalización incluye la cobertura a parejas de hecho a sus familiares consanguíneos de las parejas de hecho. Y esto es curioso, pero lo veremos con el fallecimiento. En el fallecimiento, en cambio, no se incluyen los familiares consanguíneos de las parejas de hecho. En la hospitalización sí, ¿vale? Se entiende que tienes esta diferencia por el legislador. Yo no termino tampoco de entenderla, ¿vale? O sea, si en la redacción afecta que en la hospitalización yo tenga derecho a un permiso por atender a la madre de mi pareja de hecho, también es lógico que tenga derecho al permiso por fallecimiento de la madre de mi pareja de hecho. Pues no. El legislador ha abierto solo el camino en el permiso por hospitalización. Veremos los tribunales qué van diciendo, pero la legislación al final los tribunales tienen que interpretar la ley y si la ley es diferente, la regulación es diferente, como veremos en cuanto a la hospitalización y al fallecimiento, en este punto en concreto, en cuanto a los familiares consanguíneos, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo dicho, con respecto al permiso por hospitalización, aquí sí que procede la cobertura hacia los familiares consanguíneos de la pareja de hecho. En permiso de fallecimiento ya hemos comentado que no, pero bueno, el permiso de fallecimiento, como sabéis, incluye la posibilidad de ampliar de 2 días a 4 días, 2 más, por desplazamiento y aquí los tribunales son los que marcan cuándo se entiende que se requiere un desplazamiento, que sean más de 200 kilómetros. Esa es la razón, ¿vale? Los tribunales, el Supremo, el 4 de junio de 2012, estableció que el criterio eran los 200 kilómetros, ¿vale? Como veis en el cambio legal, aquí indico el artículo porque se ve claramente como los 5 días por hospitalización dice del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho. Esta frase, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, no viene en el fallecimiento. Entonces ahí es donde entendemos que en el fallecimiento no se aplica. Es el legislador. Siguiente permiso. Este también ha generado mucho follón, muchas consultas y mucha interpretación. Entonces, he reforzado aquí en mayúsculas las palabras clave que, si os fijáis, son fuerza mayor, urgentes, presencia inmediata. Es decir, el permiso por fuerza mayor es un permiso en el que se tienen que dar todos estos requisitos. O sea, no vale el decir cualquier, o sea, no es cualquier urgencia, tiene que ser una urgencia, tiene que ser fuerza mayor, tiene que ser indispensable tu presencia inmediata, ¿vale? Entonces, ejemplo claro, me llaman del colegio que el niño ha tenido un golpe. Pues tengo que ir al colegio a llevarme al niño a urgencias. Lógicamente se cumplen todos los requisitos, ¿vale? Pero no en todos los supuestos en los que yo tenga realmente esa necesidad de atender a mi hijo, que sea bueno estar con mi hijo, con un familiar que necesite de mi tiempo, va a ser una situación de fuerza mayor, urgente, enfermedad o accidente y presencia inmediata, es decir, los requisitos son exigentes, ¿vale? En este permiso, lo que estamos aconsejando es que se exija el justificante, es decir, si el niño si tienes que ir al colegio porque el niño tiene fiebre, pues justificante del colegio, como mínimo. Claro, con fiebre seguramente no te lo lleves a urgencias, te lo llevas a casa, ¿vale? Pero si te lo llevas a casa, por lo menos hay un justificante del colegio. Hay una empresa que nos planteó un supuesto que sería de buena práctica, pero yo creo que en esto iba a ser mala práctica. Lo pedía el comité de empresa y pedía lo siguiente: una autodeclaración responsable, en la que el trabajador escribía de su puño y letra y decía: yo, fulanito de tal, declaro bajo mi responsabilidad, incluso puedo ser objeto de sanción si no es cierto lo que digo, que mi hijo está enfermo con fiebre y me quedo en casa cuidándole. Entonces, lógicamente, este es el tipo de práctica que no podemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque eso es abrir el camino a que te puedan pedir y que puedan jugar con el tema de los permisos contigo completamente, con lo cual, pues lógicamente lo desaconsejamos y este cliente en concreto no lo hizo, ¿vale? No
no le dio el visto bueno al comité de empresa en este punto, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy exigentes, tenemos que requerir el justificante de aquello que estemos concediendo como permiso para que sea algo serio y que realmente el trabajador jeta, con perdón, el trabajador que se aprovecha de estas situaciones, pues no se puede aprovechar. Vale. El permiso, el permiso por fallecimiento, vale, ya lo hemos comentado. Fuerza mayor, perfecto. Vale, entonces, y queda el último permiso, que es el parental de 8 semanas. Este permiso, pues, como sabéis, está pendiente de desarrollo reglamentario. Va a llegar ya, esto en agosto de 2024 vamos a tener esa novedad. Estar pendientes porque en los meses de verano vamos a tener seguramente, esto viene en una directiva europea, ¿vale? Y seguramente este permiso de 8 semanas se va a convertir en retribuido. Entonces, de alguna forma, no sabemos si va a ser una prestación que va a pagar la Seguridad Social o va a ser un salario que va a pagar la empresa, pero parece que de alguna forma retribuido va a ser. Y tenemos fecha límite hasta el mes de agosto, con lo cual sabremos algo enseguida. Lo que está claro es que no es un permiso, es una suspensión del contrato, ¿vale? Porque se recoge en el artículo 48 bis del estatuto, con lo cual no es un permiso, eso está claro, ¿vale? Bueno, y luego tener en cuenta que han incluido la nulidad del despido en los casos en los que tú me despides por haber pedido un permiso. Entonces, esto es algo que, a ver, en el fondo, pecamos en España, en Europa en general, de regulación excesiva de todo. Y al final eso acaba siendo un problema, porque yo al final no paro de leer el boletín oficial del Estado, de interpretar, de cambiar constantemente. De hecho, una de las mejoras que trae consigo la inteligencia artificial, en concreto la que tenemos nosotros del Hexago, es que precisamente todas esas mejoras no hace falta tener una memoria constante y tener todos los cambios claros, porque es que es una locura. Pero aquí en concreto, fijaros, ¿qué necesidad hay de decir que el despido es nulo si me despiden por haber pedido un permiso? Si esto ya se recoge dentro de la garantía de indemnidad. Cuando yo pido cualquier derecho, si me despiden, la tutela judicial efectiva en su vertiente de la garantía de indemnidad ya me protege. El despido es nulo. ¿Por qué el legislador tiene que meter todos los supuestos? Acabaremos metiendo supuestos de, y si el trabajador pide horas extras y se le despide por este motivo, el despido es nulo. No hace falta decirlo. Con tal de simplemente pero tenemos eso, tenemos una necesidad de regulación constante que yo creo que es un problema. Pero bueno, eso es otro tema, no es la sesión de hoy. Buenas prácticas. Hemos sacado 8 conclusiones. Lo primero, los permisos, siempre en días hábiles, ¿vale? Hubo una duda de si los convenios colectivos decían en días naturales, pues entonces eran días naturales. No. La Audiencia Nacional ya ha recogido en su última sentencia de enero de 2024 corrige una sentencia en la que permitía que los permisos fuesen en días naturales cuando el convenio así lo decía, era una sentencia de 2022, pero se corrige con esta sentencia de 2024, con lo cual, resumen, los permisos siempre en días hábiles, aunque el convenio diga naturales. Vale, para que proceda el permiso, una regla clara es que el trabajador tiene que estar trabajando. Es decir, estoy de vacaciones, he tenido la hospitalización de mi marido, claro, dejo de disfrutar de vacaciones y de descansar. ¿Debería tener derecho al permiso? No, porque el permiso es un permiso para no ir a trabajar y tú no estás trabajando, estás de vacaciones. Es mala pata, pero es lo que hay. Y los tribunales así lo señalan. ¿Es verdad que esto puede cambiar en el futuro? Perfectamente, porque es verdad que las vacaciones se están protegiendo desde Europa con mucho énfasis, con lo cual puede acabar cambiando. Pero por ahora, si estás de vacaciones, no procede el permiso. Ante el uso abusivo, aplicación estricta de la justificación y pedir siempre un justificante, ¿vale? El justificante del reposo domiciliario, recordar que hay que pedirlo también, que los médicos ya lo empiezan a señalar. Con el alta hospitalaria, recordar que no procede la finalización del permiso, es con el alta médica. No permitir la autodeclaración del trabajador, o sea, no entréis por ahí porque ese camino es un camino muy peligroso, ¿vale? Y sobre todo yo la experiencia en empresas, de verdad, no sabéis cómo se contagia el tema de los permisos. Y luego, por favor, no hay que ir a juicios, a los juicios que se vayan a ganar, ¿vale? Es decir, en tema de permisos, no podemos ir a juicio con un tema discutible, porque una sentencia negativa en un tema de permisos te genera una retahíla de reclamaciones espectacular. Y además se contagia el tema de los permisos con las sentencias. Entonces yo os aconsejaría aquí el decir,
A juicio se va cuando se tenga el tema claro, que yo creo que desde el punto de vista legal tenemos claro en qué puntos los abogados ahora con este nuevo Real Decreto de Permisos, qué puntos se pueden defender y qué puntos no, y defender lo que se pueda defender. Y el último tema, que este es interesante también, es decir, que esto es una herramienta también para que le deis una vuelta de tuerca ahí al trabajador Jeta en este caso, que es trabajador que llega tarde porque su hijo estaba enfermo y ha tenido que llevarlo al colegio y entonces tal, y no nos trae ni justificante ni nada. Oye, falta de puntualidad, te descuento en nómina 1 hora. ¿Se puede? Sí. Sentencia del Tribunal Supremo, 27 de mayo de 2021. Se puede descontar en nómina una falta de puntualidad. Entonces yo os diría, acometamos el tema de los permisos desde un punto de vista de la justificación y desde un punto de vista de la penalización en la persona que abuse. ¿Vale? Vale. Vamos un poco a lo que son ya los ejemplos prácticos. ¿Vale? Entonces, en los ejemplos prácticos, esto ya lo hemos comentado, el tema de los permisos. Vale, entonces, en Lexago, ¿qué tenemos en Lexago? En Lexago tenemos una IA que lo que hemos hecho es precisamente como el tema de los permisos es altamente recurrente y se repiten constantemente las mismas consultas, pues al final en un modelo de IA como el que tenemos nosotros cerrado, es una IA colmenar, cerrada, espacios cerrados en los que el contenido es seguro, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es recoger en esos espacios cerrados precisamente las consultas, el conjunto de consultas de los clientes. Dices, siempre uno tiene la sensación de decir, este tema es que solo me ha pasado a mí. Bueno, pues no, olvídate porque no solo te ha pasado a ti. Los temas normalmente no somos en ese sentido tan originales, porque al final es que todo el mundo tiene madre, todo el mundo tiene pareja, todo el mundo está casado, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene un familiar, si no tiene hijos, dependiente, etcétera. Entonces, como veis, mirar, por ejemplo, este caso, ¿no? Hospitalización y le dan de alta antes, pero no le dan el alta médica, ¿no? Pues bueno, esto al final, en un modelo de IA como el nuestro, y habrá otros modelos de IA, pero en concreto en el nuestro, que es hiperespecializado en derecho laboral del día a día, esto está regulado. Al final hay muchas preguntas sobre esto y realmente la IA, en cuanto al lenguaje natural, los LLM de lenguaje natural realmente funcionan pues maravillosamente y entienden muy bien la pregunta, cómo la has hecho, y siempre que le des la información en esos espacios contenidos con una IA colmenar como la nuestra, pues fijaros cómo contesta, pues es una gozada, y si se lo preguntas de otra forma, te dará la vuelta también. ¿Por qué? Porque nuestro espacio de esa IA colmenar está perfectamente definido en las instrucciones con las que hay que contestar. Es decir, la IA es IA, pero al final le damos las instrucciones de absolutamente todo, más en derecho, porque realmente necesitamos en derecho dar seguridad jurídica. A nuestros clientes no podemos contestar diciendo, pues como se contesta muchas veces con ChatGPT, bueno, pues hay hay sentencias que dicen esto y sentencias que dicen esto otro. No. En seguridad jurídica, nosotros lo que tenemos que hacer, necesariamente tenemos que hacer, es dar una contestación que sea segura. Es decir, en este asunto, por ejemplo, de los 5 días de hospitalización, solo hay una contestación. No, ¿se puede interpretar? No, solo hay una contestación. Otra cosa es que luego tú, pues con el comité de empresa negocies, porque ellos su postura es otra, perfecto, pero la contestación es una. O sea, en los asesores, cuando vosotros llamáis a un asesor, no le llamáis para que os diga todas las opciones posibles, ¿vale? Si tú entras en una base de datos jurídica como las que tenemos, te van a dar todas las opciones posibles. A un abogado, a una IA como la nuestra, por ejemplo, el Lexago, que está hecho para asesorar, te da una solución. ¿Por qué? Porque al final somos abogados y eso es lo que buscáis cuando nos llamáis. Ya acabando con estos ejemplos, matrimonio civil primero, se disfruta del permiso de matrimonio. Ya no lo hago con la aplicación del Lexago para que vayamos un poco más rápido, ¿vale? Primero matrimonio civil, luego matrimonio canónico, no genera dos permisos, lo mismo con la pareja de hecho será. Esta es, por ejemplo, otra consulta de una ETT que el fallecimiento del familiar, bueno, pues coincide que trabajaba sábado y domingo y el permiso empieza el sábado.
sin más, el primer día hábil, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos todos claro. Visita de un trabajador al extranjero precisamente a visitar a su madre, 5 días de permiso por hospitalización, ¿se alarga porque me vaya a Guatemala? Pues no, ya sabemos que no se amplía por el desplazamiento y además tened en cuenta que lo único que se amplía por el desplazamiento ahora es el fallecimiento, no la hospitalización. Vale, el tema del registro de las horas consumidas en el permiso por fuerza mayor, yo creo que esto es importante que lo hagamos, ¿vale? Porque al final, como son horas, ya sabéis, este es un tema delicado. Otro tema, enfermedades graves. Vale, ¿qué es enfermedad grave? Es que tengo un familiar enfermo, claro, ¿qué es enfermedad grave? Si no hay hospitalización, si no hay intervención quirúrgica, ¿qué es una enfermedad grave? Y esto es lo que os decía, el Tribunal, el TSJ de Cataluña aquí lo describe muy bien. No debe exigirse una especial gravedad de peligro para la vida o integridad física, sino que este permiso debe abarcar todos aquellos casos en los que la presencia del familiar no sea un mero capricho, sino una necesidad real. Si os fijáis, enfermedad grave es más enfermedad que necesita, más que grave, fijaros, enfermedad que necesita de un familiar con esa atención inmediata para supervisar, para estar. Lo mismo, tema de reposo domiciliario, esto es importante. Un pequeño accidente, no hay hospitalización y sin más hay reposo domiciliario. Sin más que sepáis que el mero reposo domiciliario, si no viene de una hospitalización previa, no genera automáticamente el permiso. ¿Vale? Esto tengámoslo en cuenta, ¿vale? Y ya os doy paso a José Antonio Gesteira para ver ese impacto en la nómina, que todo esto, como comprenderéis, tiene mucho impacto en la nómina. Pues muchas gracias, Joaquín, por tu intervención. La verdad que nos has aclarado muchas dudas por lo que estoy viendo en el chat y en el apartado de preguntas y respuestas. Pues hay muchas dudas por parte de los asistentes en la gestión de todos estos permisos. Bueno, muchas ya las has ido resolviendo tú, pero luego, bueno, pues intentaremos resolver el resto de cosas que nos están planteando. Vamos a ver ahora, como os decía, esa segunda parte. Vamos a ver cómo podemos gestionar la nómina y cómo podemos gestionar todos estos permisos en este apartado. José Antonio, tu turno. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Bueno, como ha comentado mi compañero Joaquín, él es el experto, yo realmente soy solamente un aprendiz de él, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos un poquito con ello. Como ha explicado bien Joaquín, todo el tema de los permisos, lógicamente, cada uno de vosotros en las diferentes opciones que tenéis tendréis diferentes maneras de incluir toda esta información dentro de vuestros sistemas digitales. Algunos tendrán control de presencia, otras personas tendrán nómina, otros lo meterán por diferentes opciones dentro de vuestros sistemas actualmente. Nosotros desde Cegid tenemos un producto que es Cegid XRP Enterprise Nómina, que lo que hace es englobar toda esta información de una manera práctica y sobre todo de una manera dinámica a la hora de, sobre todo, de la gestión por parte de los administrativos que tenemos dentro de la parte laboral, y lo que nos permite también es una interactuación, lógicamente, con todos los trabajadores. Dejarme dar un poquito, 2 o 3 trazas de lo que es Cegid XRP Enterprise Nómina y realmente qué es lo que tenemos dentro del producto. El producto lo que permite sobre todo es tener muchos indicadores, tener mucha información la cual yo puedo disponer y explotar de una manera sencilla, de una manera rápida. Por ejemplo, podemos ver que hay cuadros de BI ya instalados dentro del sistema, los cuales me permite ver, pues, desde la evolución que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se han producido estas bajas que se pueden incorporar mediante los ficheros FIE, que son automáticas dentro de nuestro sistema, o cuando se incorporan estos permisos, ya sean retribuidos, sean no retribuidos, etcétera, etcétera, en los cuales me permite ver una imagen de un solo vistazo, a la vez que permite filtrar por cualquiera de los datos. Muchos de vosotros, lógicamente, tendréis diferentes empresas, tendréis diferentes cuentas de cotización, tendréis diferentes centros de trabajo y cada centro de trabajo, cada convenio, lógicamente, lo establece de una manera diferente a la hora de pagar esos permisos o a la hora de incorporar esos permisos dentro del sistema. Con lo cual, con esta herramienta de Business Intelligence dentro de los procesos de área laborales, puedo ver una evolución, por ejemplo, de todas las ITs que hemos tenido dentro de un año, dentro de las causas que se producen estas ITs o los partes de alta o de baja que se incorporan automáticamente del sistema FIE. También desde aquí podría ver inclusive todos los movimientos de trabajadores, es decir, todos los trabajadores que tengo de alta actualmente, los que tengo de baja
o la situación de alta o los contratos que pueda tener con el SEPE, es decir, me permite de una visión rápida poderlo ver tanto en resumen, filtrando por fechas, en una evolución o por empresa de cada uno de ellos, es decir, me permitiría ver, lógicamente, las variaciones que se han producido de esos trabajadores, tanto a nivel de alta como a nivel de baja, viendo todo el listado de movimientos, es decir, viendo todas las altas, bajas o permisos de un solo vistazo, permitiendo filtrar por cualquiera de los campos que tenemos en la pantalla que estáis viendo. Esto me permitiría inclusive poder ver los importes de la nómina o la distribución del cálculo de la nómina en función de, lógicamente, cómo se han pagado esos permisos retribuidos y en qué concepto se está metiendo cada uno de ellos. Con lo cual, este proceso laboral me permite ver esta opción. Otra opción es poder también ver una analítica de empleados. Esta analítica de empleados, ¿qué me va a ver? Ya desde un punto de vista del cada empleado, pues por ejemplo, las plantillas que tengo por género, por antigüedad o por edad, en función de cómo la tengo distribuida, o simplemente a nivel de formación, que también me permite ver pues toda esta información de una manera y cómo sobre todo la tengo en la evolución de la plantilla, contra la plantilla con los FTEs que se esperaban, o la plantilla por evolución por género, etcétera, etcétera. Simplemente para que veáis una imagen a nivel global de la analítica que podemos tener dentro del sistema. Ya un poco más en detalles, entramos un poquito más en detalle ya dentro del aplicativo. Lo que nos permite el aplicativo es, pues, por ejemplo, cómo podemos, esos permisos, el trabajador nos lo puede incorporar y cómo se pueden incorporar automáticamente en la nómina. Esto nos lo permite de diferentes opciones. Si nosotros entramos en la ficha del trabajador, a nivel de ficha del trabajador, nosotros podemos ver, lógicamente, de un solo vistazo, podemos ver pues, todas las empresas que tenemos dentro del sistema. Dentro de todas estas empresas tendríamos todos los trabajadores que tenemos, estén o no estén de alta, porque el sistema permite, lógicamente, también realizar una serie de filtros en los cuales me permite ver una información clara y una información diáfana. Si nosotros seleccionamos cualquiera de los trabajadores que tenemos, dentro del sistema, dentro de Cegid XRP Enterprise Nómina, lo que me permite el sistema es esos permisos que nos comentaba Joaquín, es decir, para buenas praxis, lo importante es pedir la documentación de ese trabajador, la documentación o el documento como que ha tenido un permiso de fuerza mayor o un documento firmado por. Esto lo que permite el sistema es tener una gestión documental, es decir, que el trabajador, mediante una serie de herramientas que pueden ser desde el portal del empleado que tenemos dentro del sistema, es decir, que el trabajador vía portal del empleado permita subir tanto el motivo de ese permiso de fuerza mayor que nosotros permitimos tener establecido con diferentes opciones, como si ese permiso requiere de documento. ¿Qué significará? Que cuando nosotros estamos incorporando como trabajador ese permiso, si no lo incorporamos, ese documento no me va a dejar guardar esa información, con lo cual ya estamos haciendo un primer filtro. Otra cosa es que ese documento no sea legal, ese documento no sea oficial, o ese documento tiene que tener una validación, con lo cual dentro del portal del empleado también me permitiría el sistema la posibilidad de tener una serie de check que son esas validaciones que puede hacer el director de la oficina, su manager o el director de laboral, como que ese documento es correcto. Simplemente aquí accederíamos a la carpeta de personas y aquí podríamos ver, bueno, pues el documento que tenemos directamente y simplemente con un clic desde aquí inclusive nos permitiría ver la información de ese documento que está subido de acuerdo en el sistema. Con lo cual, yo como persona que valido este permiso de fuerza mayor o este permiso retribuido, tengo la posibilidad de ver el documento y simplemente le pondría un clic como que ese documento ya está aprobado, con lo cual aquí pues simplemente tendríamos un clic como que, oye, hemos aprobado ese documento, con lo cual ese permiso pasaría automáticamente a la parte de nómina. ¿Cómo vemos esta información? Lógicamente, aquí podríamos poner cualquier tipo de carpeta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos interesa, ¿no? Oye, yo en una carpeta quiero tener los permisos de fuerza mayor, yo en otra carpeta quiero tener los permisos retribuidos que sean por fallecimiento, yo en otra carpeta quiero tener, con lo cual ya me permite una estructura lógica de cómo la empresa trabaja. De esa manera tendríamos organizada todos los permisos, independientemente de la persona que nos lo esté metiendo, en una única carpeta. Y sobre todo trabajando en la nube, es decir, todo trabajando en cloud. ¿Qué significa? Significa que yo desde cualquier ordenador puedo tener ese acceso a ese dispositivo.
pero también el trabajador. El trabajador no solamente tendrá acceso a través de su ordenador. Si tiene un teléfono móvil y le hemos dejado acceso para que a través del teléfono móvil pueda sacar inclusive una fotografía o un aspecto legal de ese documento, lo podríamos subir. Puede pasar también que en un momento dado de ese trabajador, perdón, queramos, por la razón que sea, tener la posibilidad de una firma de documentos. Es decir, el sistema también me permitiría inclusive que ese trabajador tengamos la posibilidad de tener una firma digital por la razón que sea. El sistema también está o tiene la incorporación de esa firma digital de cualquier documento que nosotros incorporemos. Recordemos que ahora va a salir una ley dentro de los ERPs, que es la ley Crea y Crece para las firmas de facturas digitales. Quizá en el futuro tengamos esa posibilidad de que, bueno, pues, todos los documentos, no solamente a nivel de contrato, que lógicamente firmamos, el trabajador me va a firmar digitalmente, pero que esos permisos también se puedan firmar digitalmente, con lo cual queda constancia de que ese permiso lo ha subido el trabajador con su firma digital. ¿De acuerdo? Con lo cual, el sistema también está preparado para poder hacer esa subida de esa firma de documentos de cualquier clase dentro de esa gestión documental. Volviendo otra vez a la parte que teníamos en la parte del trabajador, también es importante destacar que dentro de la ficha del trabajador, aparte del documento que nosotros estamos incorporando, también otra cosa importante es la posibilidad de, lógicamente, dónde van estos factores variables, es decir, ese permiso retribuido que tendrá un coste para la empresa o puede tener un beneficio para el trabajador a nivel monetario, cómo se incorpora en el sistema. En el sistema lo que nos permitimos es, a nivel de datos para la nómina, existe un puntito específico que son los factores variables, es decir, aquellos datos que van cambiando de mes a mes. Si nosotros incorporamos, por ejemplo, los datos de cualquier periodo de nómina que nosotros tengamos, en esto nos permitiría ver toda la información. Si nos vamos a la parte del periodo actual, desde aquí el sistema, bueno, pues tendría los datos fijos, lógicamente, pues su salario, su incentivo, su plus de productividad o cualquiera de los conceptos que el sistema tiene. Os recuerdo que nuestro sistema es multiempresa, multiconvenio, multicuenta de cotización, multicentro de trabajo, con lo cual de esta manera yo puedo tener diferentes factores a nivel de cada uno de los convenios. ¿Y esto qué me permitiría? Me permitiría poder establecer una tipología por o en función de el valor que yo le estoy dando a ese permiso, repito, ya sea un permiso de fuerza mayor, ya sea un permiso retribuido, ya sea cualquier tipología de permiso, y eso se convierte en un valor dentro de mi nómina con un valor anterior y sobre todo cuál es el origen. Es decir, por ejemplo, si incorporamos un permiso de fuerza mayor, pues bueno, el factor es un factor variable en el cual yo le he incorporado un importe a ese valor de permiso retribuido de fuerza mayor y lo que me permite el sistema es establecer un valor por defecto, sin necesidad, lógicamente, de que el trabajador o la persona que está cargando la nómina, ¿de acuerdo?, permita o tengamos que hacer absolutamente nada. ¿De qué manera se mete este factor? Porque, claro, yo no quiero meterme si tengo 200, 300, 400 trabajadores, yo no quiero crearlo de una manera uno a uno, sino que yo me tenga mi Excel y automáticamente lo pueda cargar. Bueno, pues el sistema también permite esta posibilidad, es decir, permite una incorporación masiva de lo que son todos los permisos que ha tenido en el mes ese trabajador, a la vez que podemos tenerlo en el momento de cada uno de los trabajadores. Es decir, cada uno de los trabajadores nos permitiría poder poner este factor. También podemos incorporarlo a través de, por ejemplo, que el trabajador me suba su permiso. Es decir, si no me sube el permiso, automáticamente no me crea el factor o no me crea el importe, con lo cual no lo tengo establecido en nómina. ¿Por qué? Puede ser un permiso de fuerza mayor, pero lo que comentaba Joaquín, si no me subes el documento, para mí no te lo doy como válido. ¿De acuerdo? Con lo cual, mientras no me subes el documento, el sistema quedaría pendiente como que este factor no se incorpora en tu nómina y permitiríamos incorporarlo en las nóminas posteriores, inclusive, lógicamente, con carácter retroactivo, con lo cual no habría ninguna limitación para poder poner cualquiera de los factores variables que nosotros tenemos dentro del sistema asociados a cualquiera de los permisos retribuidos que nosotros pudiéramos
que el trabajador nos permitiera pedir. ¿Esto qué significa? Significa que no solamente los voy a tener controlados, estos permisos o estos factores variables en cada una de las nóminas, sino también que a nivel global yo voy a poder explotar la información, porque el sistema me permitiría luego, mediante una analítica, o como hemos visto anteriormente, la posibilidad de poder explotar la información. Déjame ver todos los permisos de fuerza mayor que hemos tenido en el mes, déjame ver todos los permisos retribuidos que hemos tenido en el mes, o déjame ver todos los permisos que hemos tenido de los famosos 15 días, de acuerdo a nivel de cónyuge, que no tiene por qué ser de matrimonio. Con lo cual, el sistema permite toda esta tipología. Además, lógicamente, de tener todo el tema de los permisos, dentro de la ficha del trabajador podemos llegar a tener una agenda. ¿Y esta agenda por qué es importante? Porque en la agenda podemos anotar todos los permisos que me esté pidiendo de una manera manual o inclusive de una manera automática. Es decir, cada vez que se incorpore un permiso del trabajador, anótamelo en su agenda. De tal manera que yo simplemente con entrar en la agenda podría ver todos los permisos que el trabajador me ha solicitado. ¿Por qué? Porque puede ser que esos permisos sean permisos de fuerza mayor que realmente me ha ido solicitando uno un mes, otro mes, el mes siguiente, y luego no tengo controlado toda esta información, o la tengo simplemente controlada a nivel de documentación, no la tengo controlada a nivel de cada una de las opciones que me ha ido pidiendo ese trabajador. Esto también me permitiría que esas anotaciones en la agenda, poder disponer de un indicador de negocio en el cual el sistema me automatizara todas las indicaciones que tiene ese trabajador. ¿Por qué? Porque también el sistema lleva incorporado unos cuadros de mando y esos cuadros de mando pueden ser por cualquiera de las opciones que estáis viendo, pero sobre todo que el sistema sea interactivo y me permita poder ver todos esos cuadros de mando. Es decir, oye, por ejemplo, si tengo embargos, si tengo documentos, el sistema automáticamente me va diciendo todos los documentos que tengo, me permite establecer, pues en este caso, cuáles son los trabajadores que tengo activos, las altas o las bajas, o si tuviera procesos de IT y cualquier dato de los que tenemos en el sistema me permitiría navegar en el dato. Con lo cual, tengo dos aspectos, un business intelligence por una información mucho más ampliada y una serie de indicadores que cada trabajador se puede realizar para que el sistema simplemente me avise. En este caso, podríamos inclusive tener que cuando el trabajador, por el portal del empleado, me cargue el documento de ese permiso de fuerza mayor o de ese permiso retribuido, automáticamente en el sistema me avise, sin tener que yo hacer absolutamente nada. Y simplemente por aquí, con un solo clic, pues directamente desde aquí, pues me permitiría entrar en la información que nosotros estamos comprobando. Bien, yo tampoco me quiero alargar mucho más o menos han sido mis 20 minutitos que me habían dejado y prefiero que veo que hay muchísimas preguntas y veo que hay muchísimas dudas y prefiero dejar un espacio un poquito más largo, de acuerdo, que teníamos inicialmente para intentar solucionar entre Joaquín y yo mismo todas estas posibles preguntas que nos estáis haciendo llegar y ya doy paso a Verónica para que empecemos con un poquito todas las preguntas que nos estáis haciendo llegar en el chat. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Joaquín. Oye, José Antonio, perdóname. La verdad que yo arrancaba esta sesión diciendo, bueno, pues que lo complejo que era gestionar todo esto, pero la verdad que viendo que hay herramientas, que la tecnología es un aliado, pues yo empiezo a ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? O sea, porque realmente, bueno, pues hemos avanzado mucho en todas las herramientas de gestión para ayudarnos, bueno, pues en esta cada vez más tediosa tarea que tenemos. Como bien decías, bueno, pues el chat está que arde, por decirlo así. O sea, hay un montón de preguntas y hay un montón de intervenciones y de dudas, como ya nos esperábamos, ¿no? Vamos a intentar, bueno, pues resolverlas que nos dé tiempo en estos 15 minutitos que tenemos por delante. Y si queréis, bueno, pues empezamos. Hay varias preguntas y muchas dudas sobre el tema de los justificantes que hay que pedir a los trabajadores, ¿vale? O sea,
Voy a hacer un poco una recopilación. A ver, por aquí, bueno, pues nos preguntaba un poco, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando el permiso es para persona que tiene que atender a un familiar o cónyuge porque precise reposo domiciliario, ¿qué justificante tiene que aportar? Y nos dice Susana, hay médicos que se niegan a dar esto por la ley de protección de datos, ¿no? Ya. Otra persona nos plantea, ¿qué tendríamos que pedir para acreditar si es alta hospitalaria o alta médica? El informe del paciente no deberíamos pedirlo, dice, evidentemente, ¿no? Y Yo otro ahí, tema, por ejemplo, si quieres la sí, última. ¿Qué sí. justificante pides cuando le dan el alta hospitalaria, pero no el alta médica para que disfrute de los 5 días? Como ves, el tema de los justificantes, hay Es mu- a ver, yo creo que es la clave, el tema de los justificantes, Verónica, es la clave. Y yo creo que aquí el tema es básicamente que el alta hospitalaria, el alta médica, como lo probamos, es exigiendo la justificación del reposo domiciliario. Dices que el médico se empeña que no, el balón está en el tejado del trabajador y el trabajador tendrá que presionar al médico para conseguir el reposo. Yo también tengo muchísimos casos en los que se consigue el justificante del reposo por parte del médico. O sea, aquí hay que pensar lo siguiente. Una cosa es o sea, aquí no es un tema tanto de LOPD como de que el médico le cuesta concretar, oye, en cuántos días vas a estar bien ya, ¿no? Entonces, hay que de alguna forma conseguir que el trabajador traiga un justificante, porque es que si no ese reposo domiciliario no es la única vía que tenemos para acreditar que realmente todavía no le han dado el alta médica. Ese es el camino. El otro camino que pueda utilizar el trabajador, hombre, pues si el trabajador aporta el parte de baja del familiar, pues también a ver esa información que realmente es información más delicada. Por lo tanto, a mí me parece que lo que debemos nosotros exigir es el justificante del reposo. Nosotros nos tenemos que centrar en, oye, este señor tiene derecho a un permiso por la situación, porque no le han dado todavía de alta médica, es decir, por el reposo. Con lo cual, justifícame el reposo. Yo no me justifiques más, ni qué enfermedad, ni... No, justifícame que un médico ha dicho reposo y que todavía estás en reposo. Esa es la clave, ¿no? Yo veo ahí otras preguntas que veo que se han hecho eh, sobre el tema. Dice, tendríamos que pedir para acreditar el alta hospitalaria o alta médica, pues lo dicho, el reposo. Yo creo que es lo más sencillo, ¿vale? Eh, Cuando se acabe, o sea, yo veo aquí otras preguntas que veo que, Verónica, si tú me preguntas también y me trasladas, ve Sí, diciéndome consultas, ¿eh? Yo he apuntado aquí varias. vale, yo también tengo, ¿no? Todo el tema del permiso de fuerza mayor también es un tema que parece que Sí, genera, bueno, pues que numerosas genera mucha duda. casuísticas, ¿no? Hay, Sí, por ejemplo, yo he sacado aquí dos casos que nos presentan y que, bueno, yo creo que si puedes, bueno, pues ayudarnos un poco a concretar un poco más este permiso, ¿no? Bueno, pues hay un asistente que nos dice, ¿no? Bueno, pues tenemos una empleada que tuvo que ir a urgencias con su hija por vértigos y le dieron reposo para los días posteriores. Tenemos claro que el día de urgencias le pertenece, pero también tiene derecho a los siguientes días al tener reposo y justificar que no tiene a nadie que se pueda quedar con ella. Esta es una situación. vale, entonces yo aquí os diría, este me lo había apuntado Verónica porque este tema es muy delicado y se pregunta mucho. A ver, yo creo que no. ¿Por qué? Porque el permiso para fuerza mayor requiere de una necesidad inmediata, asistencia inmediata, urgente, por enfermedad, accidente, y lo único que tenemos aquí es enfermedad, pero no hay una necesidad inmediata. Con lo cual, lo que nosotros tenemos es que decir, a ver, el trabajador lo que tendrá que buscar es la forma de organizarse a partir del día de mañana. La urgencia es hoy. Hoy es la urgencia. Se han dado los vértigos, hoy he ido a urgencias, hoy, pero en el momento que me dicen que el niño tiene que estar toda la semana en casa, a partir de ahí, el camino para que yo tenga derecho a que me paguen mi salario no puede ser el permiso por fuerza mayor, será otro. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es inmediato, ya no es urgente. Tienes la enfermedad, pero no es necesario, no es inmediato y urgente. Y el permiso está para una situación inmediata y urgente. Entonces, ¿ahí qué tendrás que pedir? Bueno, pues hay convenios colectivos que recogen otros permisos más amplios, ahí tendrás que hablar con la empresa para recuperar esas horas, tendrás que pedir un permiso sin sueldo, tendrás que pero ahí el permiso por fuerza mayor estrictamente no encaja. Otra cosa es que, lógicamente, y ahora vuelvo al inicio de la sesión,
¿qué impacto tiene en la organización el que yo a un padre no le deje quedarse con su hijo toda la semana eh, con una situación como esta? Hombre, pues yo creo que tiene un impacto importante. Desde el punto de vista de recursos humanos, a mí me parece que igual lo que hay que hacer es decir, oye, puedes teletrabajar, puedes, oye, lo que no trabajes, recuperarlo de otra forma, pero antes que denegar un permiso en una situación como esta, entiendo que hay otras soluciones, pero ya es un tema de recursos humanos. Desde el punto de vista legal, yo creo que no procede. Y en este caso, o sea, esa imprevisibilidad, porque había otro caso, ¿no? Que nos decía en este tipo de permisos también, ¿no? Persona que trabaja turnos continuos de lunes a domingo. ¿Cómo justifica que su hijo tiene fiebre el sábado por la noche? Ellos dicen, nosotros entendemos que tenía previsto que esa noche el niño estaría acompañado, él iba a ir a trabajar, ¿no? Pero el hecho de esa fiebre puede cambiar y ser justificar esa imprevisibilidad y acogerse a un permiso de fuerza mayor. Eh, puede ser una situación de fuerza mayor, está claro, puede ser una situación de fuerza mayor, pero lo dicho, lo mismo, justificante. Y aquí yo creo que hay una cosa que fijaros, la ponencia de José Antonio y la mía al final, a ver, son diferentes, pero al final las dos juntas es lo correcto, es decir, asesoramiento jurídico bueno, justificante, exigencia, pero luego una plataforma en la que me exigen un documento, me exigen un justificante, y si no tengo el justificante, el problema lo tengo yo. O sea, yo tengo que justificar y no puedo enviar un vídeo de mi hijo con la cara roja de fiebre. Es que eso no te puede dar derecho a un permiso, porque al final habrá casos en los que sea real, pero se abre una vía a que no haya un tercero objetivo, que es el médico, ojo, o si, por ejemplo, un justificante del colegio, un justificante. A ver, aquí del colegio, en este caso que comentas, del turno, yo creo que no. Yo creo que aquí es un caso de decir, pues oye, pues necesariamente yo, si le aconsejo a ese trabajador, le diré, pues si no quieres tener problemas, pues vete a urgencias. Y si no te deja la empresa, ¿eh? Si la empresa te dice que no te concede el permiso y que va a considerar una falta injustificada, pues chico, vete a urgencias. Es que no hay otra. Ujú. ¿Hay alguna pregunta más también sobre cómo casan, ¿no? Con nos mencionan los convenios colectivos, ¿vale? O sea, ¿Mm? nos dice, ¿no? Bueno, pues tú has comentado que el permiso por hospitalización no se amplía por desplazamiento fuera. Sin embargo, uno de los convenios colectivos que manejamos en mi empresa, cuya redacción, eso sí que especifica, es anterior a esta actualización de permisos, contempla la ampliación en 2 días en caso de desplazamiento fuera de la provincia del puesto de trabajo. ¿Eso Sí. seguiría estando vigente? O sea, es decir, ¿y Entonces, hay alguna pregunta más? mira, este caso es muy divertido y es muy sencillo de solucionar. Esto es una pelea de boxeo. Estatuto, convenio colectivo. Y tú le tienes que preguntar al estatuto, ¿qué permiso me corresponde en esta situación? Tantos días. Y le preguntas al convenio, de forma separada, ¿qué permiso corresponde en esta situación? Tantos días. El que gane es el que se aplica. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, pero lo que no vale es utilizar el espigueo normativo, que eso es lo que un tribunal no te va a aceptar. No, entonces me tengo en cuenta parte de la redacción del estatuto y parte de la redacción del convenio, porque como el convenio es anterior, no, no. El convenio dice lo que dice y decía más días de permiso con la anterior ley, pero igual con la nueva ley, en la nueva ley, el nuevo estatuto ha superado en los días al permiso del convenio. No me puede sumar, por ejemplo, el desplazamiento que tiene la hospitalización de mi permiso anterior, porque el permiso del convenio colectivo, imaginaros un caso. Convenio colectivo que recogía 2 días de permiso más 3 de desplazamiento, o más 2 de desplazamiento, vamos a ponerlo, más 2 de desplazamiento. Y entonces el trabajador, con el nuevo estatuto, dice, como en la hospitalización no se recoge el desplazamiento, yo me cojo los 5 del estatuto, pero también me cojo los 2 de desplazamiento del convenio. Eso es lo que no se puede, ¿vale? O sea, el convenio decía 4 y el estatuto dice 5. Pues aplica el estatuto. Así de sencillo, ¿vale? Hay varias preguntas también, bueno, pues con enfermedades graves, ¿no? Bueno, pues con familiares que tienen que, bueno, pues enfermos con cáncer, por ejemplo, y que se tienen que someter a ciclos en quimioterapia, ¿no? Que es también un tema, pues por Sí. desgracia, frecuente, ¿no? Nos preguntan un poco, o sea, bueno, pues si tiene 5 días cada vez que va a hacer las quimios, que cuántos permisos puede acumular, si son 5 días más causas de fuerza mayor más.
esto es otra de las preguntas, Verónica, que en nuestra IA estamos constantemente. Cada proceso hospitalario y cada proceso de enfermedad. Entonces, las sesiones de quimio, aunque no haya hospitalización, es como hemos dicho antes, es un proceso de enfermedad. Y es una enfermedad que lo que hay que ver es si requiere de esa atención en la sesión de quimio o no, que dependerá del caso, ¿vale? Habrá casos en los que el paciente que se someta a la quimio pueda y habrá muchos casos en los que no. Entonces, en los que no, lógicamente, procederá el permiso en cada proceso hospitalario o cada proceso de enfermedad. Entonces, ahí, lógicamente, pues bueno, claro, en enfermedades tipo cáncer, pues lógicamente, pues requiere de una especial también sensibilidad y también de una especial responsabilidad por parte del trabajador, que también tiene que ser consciente de que al final, claro, la carga sobre la empresa también puede ser muy importante. Entonces ahí habrá que equilibrar y en eso yo la verdad es que gracias a Dios sí que veo en las empresas, en las consultas que se hacen, que aunque se haga esa consulta muchas veces, la contestación es siempre la misma, que es concederlo. Entonces, al final, claro, en casos como este, y eso es por esa es la razón por la que el TSJ de Cataluña, en esa sentencia que he señalado, decía que la enfermedad grave no significa que esté en juego la integridad física en ese momento del trabajador o el riesgo de vida, sino que requiera de la atención de otra persona. Entonces, esa es la clave, ¿vale? O sea que en este caso sí, procedería un permiso de 5 días por cada proceso de enfermedad, de quimio, etcétera, ¿vale? Vale, y otra pregunta que dice si estar en urgencias es estar hospitalizado. Yo creo que este es un matiz importante también aclarar. A ver, estar en urgencias te da justificante para el permiso por fuerza mayor, pero estar en urgencias no es estar hospitalizado, ¿vale? Es decir, tú llegas a urgencias con fiebre, te ponen un suero o llegas y estás en urgencias 5 horas y luego te vas, eso no es estar hospitalizado, ¿vale? Estar hospitalizado es pasar el día entero en el hospital, ¿vale? La noche en el hospital, ¿vale? Eso es lo que el Tribunal Supremo entiende como hospitalización, ¿vale? Entonces, ese justificante de ir a urgencias solo te vale para el permiso por fuerza mayor, ¿vale? O bueno, o para el accidente, me explico, también puede ser, pues, accidente que requiere reposo domiciliario, pues puedes acabar en urgencias y que en urgencias te remitan a reposo domiciliario, también. Pero si te fijas, no es el de hospitalización. Nos preguntan también por el permiso parental, ¿no? Que has comentado, bueno, nos has comentado que no es como tal un permiso retribuido, sino una suspensión del contrato, Sí, ¿no? Bueno, sí. pues, y que bueno, que está pendiente también de desarrollo. Nos piden un poco si puedes profundizar un poco más en explicar un poco sobre este permiso. A ver, este viene de una directiva, Verónica, y como viene de una directiva, al final se va a aplicar como viene recogido en la directiva, y en la directiva al final esto se va a acabar pagando. La cuestión y el debate es quién va a pagar esa fiesta. Si lo va a pagar el empresario o lo va a pagar la seguridad social. ¿Por qué? A ver, hay muchos puntos para que lo pague la seguridad social. ¿Por qué? Porque está recogido en el artículo 48 bis del estatuto, es decir, es una suspensión del contrato de trabajo, no es un permiso. Con lo cual, hombre, parece lógico que después de la carga que nos va... Pero bueno, al final lo lógico sería que lo pague la seguridad social. Ahora bien, últimamente las empresas no dejamos de recibir responsabilidades y más cargas por parte de la administración, entonces, pues bueno, pues igual hay un mix. El caso es que esto se va a resolver en agosto de 2024, porque el plazo máximo es agosto de 2024, entonces esto en principio se tendría que adaptar ya. Vale, vamos a terminar. Todavía nos quedan un par de minutos. Vamos a aprovechar para hacer unas preguntas más. Pero bueno, os va a salir ahora en pantalla a todos los asistentes una pequeña encuesta con 5 preguntitas. Es algo muy rápido, que os agradeceríamos enormemente vuestra colaboración y que nos las respondieseis porque nos va a aportar información, bueno, pues a los organizadores para enfocar próximas sesiones y os lo agradecemos. Seguimos un poco también con el ingreso cuando son temas de nacimiento, ¿verdad? Nos preguntaba, por ejemplo, tengo un trabajador que su hija va a dar a luz, me reclama los 5 días porque su hija va a estar ingresada. Hay varias preguntas en este sentido de, oye, de Sí, cuando la eso, niña... mira, ese es otro clásico, Verónica, que es el tema del parto, ¿vale? El parto, ya el Tribunal Supremo ya recogió, de hecho,
en nuestra IA es uno de los temas que también como se repite, igual que cada proceso hospitalario es algo que también se repite muchísimo, el tema del parto también, y de hecho en preguntas ahora hay muchísimas preguntas sobre esto. Y es lo mismo, ¿vale? Es hospitalización a todos los efectos, aunque sea parto natural, ¿vale? El Supremo ya dijo que parto natural es hospitalización. Y luego había un caso que una de las preguntas, Verónica, que decía si la mujer que le dan el alta y se vaya a casa después de un parto natural, a ver si acaba el permiso. Y le digo, hombre, no. O sea, después de un parto siempre hay reposo. Es que, no, es que ahí yo creo que no hace, ese es el caso en el que no hace falta pedir ningún justificante. O sea, yo creo que ese es un caso más claro, ¿no? Que al final el sentido común siempre también en el tema de permisos siempre hay que darle cancha. La verdad que hay numerosísimas preguntas, es verdad que es imposible dar la respuesta a todas. ¿Mm? Bueno, te lanzo una última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo, pero un empleado pluriempleado puede disfrutar de las 8 semanas en cada una de las empresas en las que trabaja? De las 8 semanas. Realmente, las 8 semanas en cada... O sea, tú tienes derecho... A ver, eh, yo creo pues no sé decirte. Es que al final los abogados parece que tenemos que tener todas las contestaciones. Pues no, pues no. No sé decirte. Realmente me parece, me parece un poco raro. Habría que ver el caso, ¿no? Está claro que sí. Es lógico que si tú estás trabajando en 2 sitios a la vez y quieres realmente disfrutar de ese permiso, lo tengas que disfrutar en las 2 empresas, porque si no, no lo vas a disfrutar, ¿no? Claro. Ahí parece lógico, pero bueno, yo estoy contestando con sentido un poco común. Si es en diferentes fechas, no tiene lógica, porque no vas a disfrutar nunca del permiso, porque siempre vas a estar trabajando en el otro lado. Con lo cual, yo creo que si lo disfrutas en los dos, sí, pero si no, a mí me parece un poco raro de justificar. Y ahora absurdo porque es verdad que hasta que no se pague, claro, el trabajador estaría sin cobrar, ¿no? Pero bueno, es verdad, algún permiso hemos tramitado, ¿eh? En alguna empresa algún permiso no retribuido y de 8 semanas no retribuido, pero es verdad que los menos, hasta que se pague, los menos. Pues vamos a dejarlo aquí porque nos hemos extendido un par de minutos más, pero somos conscientes de que nos bloqueamos en la agenda un tiempo limitado y hay que seguir con las obligaciones que todos tenemos. Quedan preguntas que no hemos podido contestar, son muchas y como bien decía una asistenta, podríamos tirarnos horas y horas y horas y no terminaríamos nunca de resolver las dudas. No os preocupéis, vamos a intentar recogerlas todas, vamos a trasladárselas a los 2 expertos que nos acompañan para ver si hay algo que nos las pueden responder y eso también en el material que os enviemos os las adjuntaremos. Si hay preguntas, oye, pues con temas que son relevantes y que recogen información que también podemos compartir, os las vamos a trasladar también. Como os decía, vamos a enviaros a todos. En próximos días vais a recibir por correo electrónico el vídeo íntegro de la sesión. También Joaquín va a compartir la presentación que ha utilizado. También va a estar a vuestra disposición y, por supuesto, tenéis a los 2 expertos que nos han acompañado, a José Antonio y a Joaquín, a vuestra disposición para cualquier duda adicional, para brindaros más información hacia las herramientas también que son súper importantes que hemos visto hoy, que os van a ayudar en la gestión diaria de todos estos temas. Y sin más dilación, yo solo termino pues agradeciendo enormemente a José Antonio el tiempo y el demostrarnos que la tecnología es un aliado imprescindible. Yo no concibo estar en un día a día en un departamento de recursos humanos trabajando si no es apoyándose en soluciones como la que vosotros brindáis. Así que muchísimas gracias, José Antonio, por tu participación y por tu intervención. Muchas gracias, Verónica, por vuestra asistencia también y por habernos invitado. Y gracias, Joaquín, a ti también. Bueno, pues te hemos Muchas hecho gracias. Te hemos planteado muchas cuestiones, sé que a veces es difícil responderlas así porque son preguntas esquemáticas y oye, la casuística es inmensa, como hemos podido comprobar, pero muchas gracias por tu generosidad también. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, habéis participado de manera tan activa en esta sesión, son los que enriquecéis cada una de las sesiones que celebramos y que organizamos. Y sin más dilación, pues nos emplazamos porque sobre este tema seguiremos trabajando y seguiremos celebrando sesiones porque vemos que hay mucho todavía que resolver y que aclarar y mucha ayuda que brindar. Así que muchísimas gracias a todos y que paséis un buen día.
Igualmente, muchas Muchas gracias. gracias, un saludo, que vaya bien a todo el mundo.